Hoy les voy a hablar sobre el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. Primero tenemos que saber qué es la tasa de flujo de fluido. La tasa de flujo mide cuánto fluido pasa por un punto o una sección de una tubería en un tiempo determinado. Esta puede expresarse de diferentes formas, pues según la propiedad que esté considerando, ya sea volumen, masa o peso. Tenemos dentro de estas el fluido volumétrico, que esta es la cantidad de volumen que atraviesa una sección por unidad de tiempo. La fórmula es Q es igual a A por V, donde Q es el flujo volumétrico, A es el área de la sección transversal y V es la velocidad del flujo. Tenemos también el flujo másico. Es la cantidad de masa que fluye por segundo a través de una sección. La fórmula es flujo másico es igual a la densidad del fluido por flujo volumétrico. Este se mide en kilogramos por segundo. El flujo en peso es la cantidad de peso o fuerza que fluye por segundo en una sección. La fórmula es V es igual a gamma por Q, donde V es el flujo en peso, el gamma es el peso específico del fluido y Q es el flujo volumétrico. Tenemos también la ecuación de continuidad. Se basa en el principio de conservación de la masa y afirma que el caudal permanece constante a lo largo de un conducto cerrado si el flujo es incomprensible y no hay fugas. La fórmula es A1 por B1 es igual a A2 por B2, donde A1 es el área de la sección 1, B1 es la velocidad de la sección 1 y con esto A2 es el área de la sección 2 y V2 es la velocidad de la sección 2. Esto significa que si el área de una tubería se reduce, pues la velocidad del fluido debe aumentar para mantener el mismo flujo y viceversa. Ahora tenemos las tuberías y tubos disponibles comercialmente. Los materiales de tuberías varían pues según el uso y a continuación pues describiremos los más comunes, que son el cobre tipo K y L. Estos son los utilizados en instalaciones hidráulicas y de gas. El tipo K es más grueso y resistente que el tipo L. El PVC, que es el policloruro de vinilo, que este es más ligero, económico y resistente a la corrosión. Se usa en sistemas de agua fría y desagüe. No soporta temperaturas altas. El fofo o hierro fundido, este es muy resistente, utilizado en redes municipales de agua potable y alcantarillado, y este es pesado y difícil de instalar. Tenemos el tubo galvanizado, que este es acero recubierto con zinc y resiste a la corrosión, pero con el tiempo pues puede formar óxido interno y es un poco usado actualmente. Tenemos el PEX o Thermoplus, que este es un tubo flexible utilizado en sistemas de agua caliente y calefacción. Este es de alta resistencia térmica y pues ya. Continuamos con las velocidades de flujo recomendables en tuberías y ductos. Tenemos que mantener velocidades adecuadas, nos va a evitar ruido, erosión y pérdida de presión, entre otros problemas. Tenemos que en el agua fría la velocidad recomendada es de 0.6 a 2.4 metros sobre segundo. En agua caliente es de 0.6 a 1.5 metros sobre segundo y el aire de ductos es de 5 a 10 metros sobre segundo. Tenemos las velocidades de flujo recomendadas para sistemas especializados. Tenemos el aire acondicionado, que es una tubería principal de aproximadamente de 7 a 10 metros sobre segundo y tiene los ramales de 4 a 6 metros sobre segundos. En sistemas industriales, el agua de proceso de 2 a 3 metros sobre segundo, redes de saneamiento hasta 1 metro sobre segundo para evitar sedimentación. Ahora hablaremos sobre la conservación de la energía, en específico la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es una forma de una ley de conservación de la energía aplicada a flujo de fluidos. La fórmula es P más 1/2 por presión más 1/2 por densidad del flujo por velocidad del fluido por velocidad del fluido más densidad del flujo por gravedad, que es de 9.81, por altura o elevación. Esta nos va a dar una constante. Y tenemos la interpretación de la ecuación, que esta ecuación nos va a indicar que la energía total se conserva a lo largo de una línea de corriente. Esta energía se divide en energía de presión, energía cinética y energía potencial. Cuando aumenta una, otra debe disminuir. Por ejemplo, si un fluido acelera,
o sea, tiene mayor velocidad, su presión va a disminuir. Tenemos las restricciones de esta ecuación. La ecuación de Bernoulli solo va a ser válida si se cumplen estas condiciones: que el fluido sea incompresible, el flujo es ideal, es decir, sin fricción ni viscosidad, que el flujo sea estable, que no cambie con el tiempo, y que se aplica a lo largo de una misma línea de corriente. Tenemos la aplicación en diferentes situaciones prácticas, como lo son el diseño de tuberías hidráulicas, el análisis de sistemas de ventilación, los dispositivos de medición, como el tubo de Pitot y el Venturi, y la predicción de comportamientos en aviones, en específico en las alas, y el flujo de líquidos en tanques. Tenemos los tanques, depósitos y tuberías expuestos a la atmósfera. Cuando un tanque esté abierto, la presión a la superficie del líquido va a ser igual a la presión atmosférica. En estos casos, la presión se cancela en la ecuación de Bernoulli si ambos puntos están expuestos al aire, y se puede calcular la velocidad de salida del fluido usando el teorema de Torricelli. Ahora, ¿qué pasa si ambos puntos de referencia están en la misma tubería? Si se comparan dos puntos dentro de una misma tubería, o sea, del mismo nivel o el mismo sistema, se puede simplificar la ecuación de Bernoulli si no hay diferencias de altura, si se conocen las presiones y velocidades, y si se pueden calcular la velocidad o presión en otro punto. Ahora, si las elevaciones de ambos puntos de referencia son iguales, si H1 es igual a H2, es decir, si los dos puntos están a la misma altura, se elimina el término de energía potencial en Bernoulli, y la fórmula se reduce a P1 más 1/2 por HRHO por B1 es igual a P2 más 1/2 por HRHO por B2. Esto simplifica pues muchos cálculos. Tenemos el medidor Venturi. Este medidor es un dispositivo que va a medir el flujo de un fluido en una tubería mediante la diferencia de presión entre dos secciones. En una sección más estrecha, que va a ser el cuello, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Usando la diferencia de presión se puede calcular el caudal, y la fórmula de caudal utilizando Venturi sería flujo volumétrico es igual a área de la sección 2 por raíz de, y multiplicamos 2 por la resta de las presiones en ambas secciones sobre la densidad del fluido por 1 menos la división de las áreas de restricción, A sobre 2 por sobre A sobre 1, y esto elevado al cuadrado. Y tenemos el teorema de Torricelli. Este teorema nos va a permitir calcular la velocidad de salida de un líquido desde un orificio en un tanque abierto. La fórmula es V es igual a la raíz de 2 por gravedad por altura desde la superficie del líquido del orificio.